por Prusia y Austria. Los desastres fueron llevados al este. Y una pequeña ciudad-estado como Brunswick simplemente no pudo soportar la ira de ningún partido en Pau. Lectura www. Kansu. Como el representante de Brunswick inmediatamente entró en pánico y miró a Frederick Ansillon. Frederick Ansillon asintió y luego se aclaró la garganta. Diputados. Tengan la seguridad de que, en nombre del Reino de Prusia, les aseguro que Prusia no tiene la ambición de dominar Alemania y nunca lo hará. Damos la bienvenida a cualquier compatriota alemán para que se una a nosotros. Pero no damos la bienvenida a los húngaros en el territorio de la familia de los Habsburgo. El territorio de la familia Habsburgo es demasiado complicado e incluso hay aranceles entre Austria y Hungría. No podemos aceptar la protección comercial unilateral de los austríacos, agregó otro representante. A los miembros de la Unión Aduanera Alemana no les gustaba la existencia de Hungría. Después de todo, la mayoría de los estados de Alemania todavía eran países agrícolas en ese momento. La entrada de grano húngaro en Alemania inevitablemente impactaría el mercado y reduciría sus ingresos. El discurso de Frederick Ansillon resonó de inmediato. Pero Metternich no era una persona sencilla. Ya había sobornado al representante de Turingia para que lo dejara levantarse y hablar por Austria cuando fuera necesario. Entonces deje que los austríacos y los húngaros dibujen una línea clara y mantengan sus tarifas. Mientras los austríacos estén de acuerdo, aún podemos compartir todo el mercado. El mercado y los materiales austríacos definitivamente inyectarán nueva vitalidad a la alianza. Pero, ¿y si los austríacos no están de acuerdo? ¿O si violan el acuerdo? ¿Quién puede castigar a los austríacos? Comillas. Los dos lados que apoyaban a Poao estaban discutiendo en este momento. De hecho, lo que no sabían era que dentro del imperio austríaco, los nobles húngaros se oponían resueltamente a unirse a la Unión Aduanera Alemana y se estaban reuniendo en Viena para rogar a su majestad el emperador que permitiera a Hungría ser independiente de la Unión Aduanera Alemana. ¿Franz escuchó algo tan bueno? Viena. Palacio de Schönbrunn. De hecho, según el diseño de Franz, el reino de Hungría fue excluido para reducir la resistencia. Inesperadamente. Los propios húngaros lo plantearon ahora. De hecho, no es solo Franz quien piensa de esta manera, sino también el señor Friedrich List, el asesor especial recién contratado para la adhesión a la UE en Austria. Unirse a la Unión se refiere a unirse a la Unión Aduanera Alemana. Friedrich List dejó escapar un largo suspiro, imitando el tono de un burócrata austriaco. Dios bendiga a mi emperador. Los húngaros se retiraron voluntariamente, por lo que la presión para unirse a la alianza será mucho menor. En comparación con los húngaros, los comerciantes aristocráticos del norte de Italia están muy interesados en unirse a la alianza. Muchas personas expresaron su voluntad de renunciar a los aranceles protectores por unirse a la alianza. Si la Unión Aduanera Alemana solo permite que se una la región de Netalenia, pero rechaza el norte la adición de la región italiana, helará los corazones de estas personas. El concepto de Netalenia se usará con frecuencia en el futuro. Así que déjame explicarlo. Netalenia incluye el histórico reino de Bohemia, el reino de Galicia, es decir, el reino de Galich-Volyn, el reino de Dalmacia, el Gran Ducado de Austria, que incluye Alta y Baja Austria, Ducado de Bucovina, Ducado de Carintia, Ducado de Carniola, Ducado de Salzburgo, Ducado de Alta Silesia, Ducado de Baja Silesia, Ducado de Estiria, Frontera de Moravia, Condados de Tirol, Furralber y los condados de Gorizia, Trieste, Istria y otros territorios costeros del Adriático. Friedrich List respondió con una sonrisa. Maestro primer ministro, usted es realmente un buen hombre. Pero las tarifas entre Netalenia e Italia deberían pertenecer a los problemas internos de Austria. Mientras el gobierno tenga determinación y apoyo local, tendremos mucho margen de maniobra. La diferencia entre el norte de Italia unirse y no unirse a la Unión Aduanera Alemana no es grande. Tiene razón. Señor List. Enviaré a alguien para notificar al lado del norte de Italia y pedirles que esperen nuestras buenas noticias. Metternich hizo una pausa y continuó. Sabe, señor List, la economía en el norte de Italia ha estado decayendo. Si lo deja así, la gente definitivamente sufrirá. En este momento, si hay elementos peligrosos que interfieren, la gente será extremadamente fácil ser engañado. Así es. Si la gente ni siquiera puede comer, ¿cómo pueden hablar de lealtad al emperador y al país? Comillas, respondió Friedrich List. El príncipe Metternich sacudió la cabeza y dijo en voz baja. La agricultura del norte de Italia es lo suficientemente autosuficiente. La clave del problema no son los granjeros, sino los comerciantes y nobles del norte de Italia. Estas personas siempre son codiciosas. Usan a esos pobres granjeros y ciudadanos para buscar sus propios intereses. Pero al final, habrá un precio que pagar. No son ellos. Son los pobres. Entonces, ¿por qué deberíamos ayudarlos? Ayudarlos ahora es ayudarnos. Si no podemos apaciguarlos, los reprimiremos. Ahora el poder nacional del imperio austríaco está al límite. Esta vez, el imperio puede aprovechar la gota que colma el vaso de unirse a la alianza. Gracias a usted. Metternich se sintió un poco impotente responder. Señor Metternich, gracias por su confianza en mí.
aunque nací en Württemberg. También soy ciudadano del imperio. Es deber de los súbditos del imperio servir a su majestad el emperador. La razón por la que Friedrich List se convirtió en el perro lamiendo de Austria también se debe a los funcionarios de alto rango y los generosos. Salarios otorgados por Metternich. Se dice que el poder es el mejor afrodisíaco comparado con el cónsul general estadounidense en Alemania que no tiene poder real. La identidad del asesor especial del emperador de Austria es obviamente más atractiva. Además, Austria es un sistema oficial. Y Francisco II no le pidió a Friedrich List que renunciara a su cargo de cónsul general de Estados Unidos en Alemania. En otras palabras, ahora es un doble campeón. Más importante fue la vida corrupta de la corte austriaca. Claramente más adecuada para Friedrich List. No mucho después de su llegada, el economista se acostumbró a la vida de la clase alta. Trabajaba durante el día y hacía recepciones y bailes por la noche. Es raro decir que la gente es muy rara. Obviamente la carga de trabajo es muy pesada. Pero si estás haciendo una carrera que te gusta y cumpliendo tus sueños, no te sentirás cansado. En ese momento, Friedrich List estaba en este estado. Para realizar los ideales y ambiciones en su pecho. Quería formar una unión aduanera alemana. Por lo que formó una organización llamada Cámara de Comercio e Industria de Alemania. En ese momento, List y los miembros de la federación cabildearon en varios estados, con la esperanza de establecer una unión aduanera. Pero la petición de la federación fue recibida con desprecio y reprimenda. Y la dieta de la confederación les prohibió usar la palabra Alemania. La razón es que no hay comerciantes alemanes en el mundo. Solo comerciantes de Baviera, Sajonia, Württemberg y otros lugares. Incluso él fue calumniado como un elemento extremadamente peligroso, y obligado a dejar su patria por el Nuevo Mundo. Ahora cambió repentinamente y se convirtió en un funcionario del Imperio Austríaco. Lo cual es realmente impredecible. Friedrich List estaba muy agradecido con el príncipe Metternich. No solo porque usó su poder para ayudarlo a recuperar su propiedad perdida y la justicia. Más aún porque Metternich le dio esta oportunidad de cumplir su sueño por sí mismo. El soluje alemán. Con Austria. Sería completo. Grande e imparable. Los alemanes tienen su propia patria y finalmente pueden protegerse entre el martillo de Francia y el yunque de Rusia. Lectura www. Kansu. A Friedrich List en realidad no le importaban otras nacionalidades en el Imperio Austríaco. Porque vio que en Viena, el crisol nacional, los conflictos nacionales eran mucho menos agudos de lo que había oído. Las culturas y conceptos de diferentes nacionalidades se entrelazan para formar una nueva cultura. Además, creía firmemente que con el desarrollo continuo del transporte y el comercio, los intercambios nacionales dentro de Austria se fortalecerían gradualmente y eventualmente se formaría una nueva nación. En cuanto al idioma, no creía que fuera un problema. Porque la diferencia entre el alto alemán que hablaba y el alemán del norte era mayor que la diferencia entre el austriaco y el danés. List escribió una vez que los prusianos hablan alemán como si tuvieran un martillo en la boca. Mientras que los suizos hablan alemán sin usar la lengua en absoluto. Ahora no solo es un funcionario de Austria, sino que el primer ministro y el emperador también confían profundamente en él. Aunque su majestad el emperador no parece entender de economía. No importa. Lo importante es que el emperador puede proporcionarle esta etapa. Señor List. La condesa Summer tiene un baile esta noche. Así que no trabaje hasta muy tarde. Le recordó Metternich amablemente antes de irse. Está bien, señor primer ministro. Después de que Metternich se fue, Korolev se acercó a List. Señor Lister, como sabe, aunque los ingresos financieros del imperio aumentan cada año, bajo el liderazgo del primer ministro Metternich, las deudas del imperio también aumentan. El imperio gasta decenas de millones de florianes cada año en mantener estabilidad. Lin. Sin embargo, todavía hay levantamientos en todo el imperio y las áreas circundantes. E incluso se intensificaron. ¿Sabes por qué? Lord Earl. ¿Por qué dijiste eso? Friedrich List estaba un poco enojado. Después de todo, en cierto sentido, el príncipe Metternich era el benefactor de Friedrich List. Un general con 2 brigadas persiguió a 800 rebeldes que huían de Génova a Roma. Y finalmente dejó escapar a cientos de personas. Solo capturó a 26 prisioneros y mató a casi 1000 personas. Lo más importante es Cerdeña y el Papa. ¿Por qué necesitamos el imperio austríaco para proporcionar dinero y personas? Dijo el conde Korolev indignado. No existe una unidad a nivel de división en el sistema militar del imperio austríaco. Una brigada de infantería tiene 2 regimientos de infantería bajo su jurisdicción. Unas 5,000 personas. Su excelencia. También es por la estabilidad y la unidad en todo el imperio. En cuanto a las operaciones militares. No entiendo. También podría pedirle su opinión a Earl Tural. El conde Latour quería meterse debajo de la mesa de inmediato o esconderse en un rincón sin ser visto. Esta operación militar en Italia parecía una farsa protagonizada por un grupo de guionistas y extras de tercera, golpeando constantemente la cara de los militares austriacos. Y el conde Tural no quería involucrarse en absoluto en la pelea entre Metternich y el conde Korolev. Pero al escuchar lo que dijo Friedrich List, supo que no podía escapar. 10,000 a 800.
La ventaja es enorme. El general Leakey puede haber sido descuidado. Aunque el proceso fue un poco tortuoso. El resultado final es que ganó nuestro imperio austríaco. Respondió Earl Tural avergonzado. Tural. Déjame decirte. El príncipe Metternich aceptó sobornos del general Leakey. Por lo que este general incompetente escapó del castigo. Más de 100,000 soldados y civiles murieron a causa de su incompetencia. Si los ataúdes están conectados entre sí, pueden ser esparcidos desde Viena a Budapest. Friedrich List no podía creerlo. Pero no parecía falso cuando vio la justa indignación del conde Korolov. De hecho, también he escuchado muchos rumores sobre el primer ministro Metternich en Viena recientemente. Como aceptar sobornos. Ser romántico. Usar su relación personal con el emperador para influir en el gobierno. ¿Tienes pruebas? Por supuesto. El conde Krolov terminó de hablar y arrojó un documento frente a Friedrich List. Registra en detalle los obsequios privados recibidos por el príncipe Metternich y su familia a lo largo de los años. Friedrich List sacó sus anteojos del bolsillo de su abrigo y miró cuidadosamente el documento. Después de leer solo 2 páginas, se sobresaltó. El documento registra todo el material negro sobre Metternich desde que se desempeñó como diplomático de Dresde en 1801. Los sobornos aceptados incluyen oro, plata, caballos, inmuebles, mansiones, joyas, obras de arte, fábricas, barcos, artillería. El número es tan grande que es increíble. De hecho, Metternich aquí es en cierta medida aprendido de otros. Por ejemplo, si alguien quiere sobornar al emperador, el emperador naturalmente no aceptará el soborno directamente. Por lo que se necesitan los guantes blancos de Metternich. Otro ejemplo es la propiedad confiscada del príncipe Eldjasi, que debería haberse vendido al tesoro. Pero a Francisco II le gustó y no quiso que el dinero entrara en la tesorería. Así que tras una serie de operaciones de Metternich, pasó a ser propiedad real. Friedrich List en el Salón de los Espejos se sorprendió mucho. Y Korolov supo que era el momento cuando vio esto. Sé que es difícil para usted aceptarlo por un tiempo. Pero así son las cosas. Además, señor List, ¿sabe por qué el príncipe Metternich está tan interesado en unirse a la Unión Aduanera Alemana? ¿No es por el imperio y su majestad el emperador? Señor List, usted es un experto. ¿No ha descubierto las oportunidades comerciales en la Unión Aduanera Alemana? ¿Oportunidades de negocio? Friedrich List se quedó un poco desconcertado por un momento. Porque a sus ojos había oportunidades de negocio en todas partes en el Zollverein alemán. ¿Cómo sabía de qué oportunidad de negocio estaba hablando Korolov? Mi señor, el imperio austríaco aún no se ha unido formalmente a la Unión Aduanera Alemana. Además, hay oportunidades comerciales en todas partes en la alianza. No sé a qué se refiere. Una franquicia ferroviaria. Por supuesto. Estas palabras realmente sorprendieron a Friedrich List. Debes saber que actualmente solo hay un ferrocarril en toda Austria. En 1824. Franz Anton recibió un permiso especial de 50 años del gobierno para construir una vía férrea tirada por caballos de 139 kilómetros, alrededor de 86 millas. La línea conectará Budejovice a lo largo del río Ubeltava en el sur de Bohemia, con la ciudad portuaria del Danubio de Linz en la región de Alta Austria. 48 millas al sur. Aunque Anton obtuvo la franquicia del ferrocarril, el gobierno imperial le exigió una gran devolución como condición. Aún así, Franz Anton todavía cosechó buenas ganancias. Al ver lo rentable que es invertir en ferrocarriles, toda la región alemana se volvió loca. Los diversos estados pequeños y medianos de la Confederación Alemana estaban particularmente interesados en esto. Y se apresuraron a construir ferrocarriles para que las rutas comerciales importantes no pasaran por los países vecinos y los eludieran. Esto contrastaba marcadamente con la ansiedad de los estados alemanes por hacerse con el control de las líneas comerciales emergentes y su frenética inversión en ferrocarriles. En Austria, no hay ningún sentido de tensión en absoluto. Fue solo en 1830 que el ingeniero Franz Saberreb se asoció con el banquero Solomon von Rothschild para solicitar al gobierno la aprobación de un proyecto ferroviario de locomotoras de vapor más ambicioso. La línea uniría Viena con las regiones mineras de acero y carbón del norte de Moravia y las salinas gallegas más al este. Una vez que se abra este ferrocarril, Moravia, Silesia, Galicia y Bucovina estarán conectadas como una sola. Es solo que su majestad el emperador rechazó la propuesta porque el humo negro de la locomotora de vapor podría causar neumonía. Korolov, quien ahora es el ministro de Finanzas del Imperio Austriaco, volvió a sacar el tema. ¿Ha cambiado de opinión su majestad el emperador? Friedrich List se dio cuenta de inmediato de que se trataba de una gran oportunidad. Leyendo www. Kansu. Cómo estas palabras salieron de la boca de Earl Korolov. Y la credibilidad es muy alta. Y el ministro de Finanzas del Imperio Austriaco nunca me quitará mi dinero. Pensó Friedrich List. Pero aún debe firmarse formalmente. Se dijo Friedrich List. También pensé que ahora es el momento de que el Imperio Austríaco se una a la Unión Aduanera Alemana. Si puede obtener una franquicia importante, ¿no estaría creciendo a partir de ahora? Conviértete en el gerente general. Cásate con Baifume y camina